For the families who speak English, I'll just go over quickly what I said. Maybe I'll just share just those dates again. So yeah, thank you guys all for coming. We're going to have this event tonight is about literacy and how you guys can help your students become better readers. A few important dates coming up are March 23rd. We'll have a summer information night. We'll kind of explain to you about what the structure of the summer is going to be like, and also some exciting stuff we're going to be doing. On June 11th, will be an in-person event at the school. We are asking that every family is at that event. So we have some important paperwork to do with you guys and some exciting stuff to get ready for summer. And then mark your calendars, June 20th. June 20th is the first day of Horizons. Okay, and if you ever want help with Parks and Rec scholarships or YOS scholarships, let us know. There is a Parks and Rec sign up coming soon. It's starting fairly soon. So if you are looking for swimming classes during the year or during the spring, let us know. Okay, thanks for reminding me. Perfect. And one last question, what is our cutoff time? Just so I can pace myself. We usually like to keep these to about an hour. So yeah, Perfect. 15 minutes, yeah. Okay, perfect. And just want to leave time for questions and things as well. So awesome. Okay, well, good evening, everyone. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Stephanie Dobkin y yo trabajo en la Escuela Marshall. Veo unas caras familiares aquí. Buenas tardes a todos. Y estoy súper contenta de estar aquí con todos ustedes. Mi trabajo en la Escuela Marshall, yo soy el título es entrenadora de lectoescritura, que básicamente significa que yo trabajo con todos los maestros y maestras de la escuela para apoyarles en todo lo que es la lectura, escritura, y para poder brindarles la mejor experiencia posible para los estudiantes. Good evening, everyone. My name is Stephanie Dobkin. I am the literacy coach at Marshall Elementary, which is very close by to a friend's school. I'm so excited to be here with all of you. And just to give you a little bit of background on what my role is at the school, a literacy coach serves to support teachers with reading and writing to be able to provide the students with the best possible experience. So throughout the presentation this evening, I will translate back and forth and I'll try and go slow. There's a lot of information, and so we might not get to everything, which is okay. And I do want to make sure to welcome your questions at the end regarding anything that we talk about. Voy a compartir bastante información esta tarde, y entonces voy a intentar ir poco a poco, y por favor, si tienen cualquier pregunta al final, sí que estaré aquí. También voy a compartir mi correo electrónico con ustedes para cualquier cosa. Ok, ¿listos para comenzar? Perfecto, voy a compartir mi pantalla y ahí vamos. Perfecto, voy a ponerle en present. Ok, ¿todos pueden ver? Everyone can see okay? Ok, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con un poco de información de cómo es el desarrollo de la alfabetización de los niños. Entonces, podemos imaginarlo, pensarlo en diferentes fases. Tenemos como unos 4 o 6 años lo que le llamamos alfabetización emergente, cuando los niños están aprendiendo las letras, los sonidos, se están inventando cosas, igual agarran un libro y dicen, ay, sí puedo leerlo, pero en realidad no pueden leer las palabras, pero igual habían memorizado el libro de todas las veces que ustedes lo habían leído en casa. Eso es la primera fase, digamos. Después tenemos la fluidez alfabética, cuando los niños empiezan a leer, luego los niños empiezan a agarrar las palabras y patrones, y luego con 9 o 11 años empiezan a poder leer más. Y luego ya al llegar a 11, 14 años es cuando decimos que son lectores fluidos, que están ya en la fase de la lectura avanzada. Entonces quiero que ustedes piensen por un momento y piensen en la edad que tiene su hijo, su hija, y a pensar dónde cae él o ella en estas fases para poder orientarse para este taller.
To get us started, I'm just going to share a little bit with you about what literacy development looks like. We have different phases that children go through as they're learning to read. We start with the first phase, which we'd call emergent literacy, which is around 4 to 6 years old. This is when students or children are starting to learn their letters and sounds. They might sing the alphabet song. They might pick up a book and pretend that they know how to read it or think they know how to read it. Which is what they do, that emergent storytelling where they're telling us what happens on every page, but they're not able to read the words exactly. And that's when we really start to see these first phases of literacy. From then we go to alphabetic fluency, when students are starting to feel more comfortable with those letter names and sounds and stringing them together to read and write words. We then go to words and patterns. Their fluency is getting much deeper. Around 9 to 11 years old is when we start to see intermediate reading. Kids can read longer stories, they can understand more. And then we get to about 11 to 14 years old is when we call that advanced reading, where we have more fluent readers. Okay, so just for the purpose of this workshop, I'd like you to think about your own child or your children and what age they are, and think about what stage of literacy that they're in so that you'll be able to best support them at home. So as we go through voy a cambiar al español ahora. A medida de que estamos aprendiendo sobre cómo aprenden a leer y escribir los niños, tenemos que además pensar en el desarrollo del lenguaje. Entonces, tenemos la lengua receptiva y tenemos la lengua expresiva. Y estas son cosas que tanto como en casa que en la escuela se desarrollan. Por ejemplo, tenemos que desarrollar nuestro oído o la habilidad de escuchar o leer. A la vez tenemos que desarrollar nuestra habilidad para hablar y escribir. Y mucho de esto de escuchar y hablar puede pasar en casa. Y lo vemos con los niños más chiquititos, que cuando ya están cantando canciones, cuando están diciendo poemas en casa, cuando hablan de la cocina, lo que está pasando, todo eso se puede desarrollar en casa y les ayuda bastante en la escuela, porque si ellos ya tienen muchas experiencias vividas, luego van a poder aplicar eso a su lectura y su escritura en la escuela. As we think about literacy development, we also want to think about language development. And so when we talk about language development, we think about receptive language, which is listening and reading, and expressive language, speaking and writing. And when we kind of hone in on listening and speaking, these are things that start at home through when you're cooking with your child, you're singing songs, poems, reading stories. All of this starts to happen at home, which later transfers over to their reading and writing abilities that they start to learn at school. And so it is essential and crucial that you're constantly talking to your child, you're listening to them so that they're developing both their expressive language, their ability to express themselves, and their receptive language, their ability to take that information in. Entonces, vamos a hablar de los beneficios de leer. Entonces, se dice mucho que hay que leer por 30 minutos al día y me encanta esta gráfica porque nos enseña por qué es tan importante. Si leímos por 30 minutos al día, en un año habremos leído 1 millón, más o menos 1 millón de palabras. Y si lo comparamos a solo leer por tan solo 1 minuto al día, solo leímos 219,000 palabras. Es una diferencia enorme y realmente no cuesta nada llegar a este número tan grande que queremos. Entonces, queremos enfatizar la importancia de leer todos los días para que los niños mejoren su vocabulario, para que tengan más conocimiento del mundo. La verdad es que se desarrolla su empatía a través de la lectura y claro, les beneficia mucho al nivel académico, lo que hacen en la escuela.
As we think, oops, and as we, sorry, my charger just fell out. As we think about reading, we usually hear that we encourage students to read for 30 minutes every single day. And it's really striking to see the amount of actual words that children are exposed to just by reading for 30 minutes a day. Kids who read 30 minutes a day end up reading close or a little over 1 million words a year just with those 30 minutes a day. So imagine everything else they're doing. And if we compare that to just reading 1 minute a day, where students are only reading about 200,000 words a year. So these 30 minutes make a huge difference in contributing to improved vocabulary, expanded world knowledge, supporting students in developing their empathy skills, and of course, relating to improved academic performance. So the moral of the story here is we have to read every single day. It's something that's going to bring so many benefits to our children. Y aquí queremos enfatizar tanto la importancia de la lectura, de leer los 30 minutos al día para poder brindarles lo mejor posible a los niños. Algunas cosas que se pueden hacer es crear una rutina a través de la lectura. Pueden, la rutina de ir a la cama, leer el libro en la cama con su hijo antes de ir a dormir. O quizás durante la cena o cuando lleguen a la escuela a comer la merienda, que pueden incluir la lectura durante esos momentos. Hasta en el tiempo de bañarse también se puede llevar el libro a la bañera. Bueno, a lo mejor lo ponemos en una bolsita de plástico, no sé. Pero hay tantas maneras para poder incluir la lectura en las cosas más sencillas y que realmente van a crear una diferencia. There's so many ways that we can include reading as a routine for our children. During bedtime, we can bring books before we go to sleep, right? I know nowadays it's much more common to look at like a phone, but we can do that too. We can still bring books to bed. During meal times, thinking about our snack time, how can we incorporate reading into that or talking about books? At bath time, we can also make sure that kids have access to books in that way, or discussing books, things that they've read. And even here, this part made me laugh. Leave books in the bathroom for extended visits. Sometimes we're in the bathroom for longer than others, and books are a great way to pass the time. Entonces, también, o sea, a veces que estamos en el baño más ratos que otro, y tener un libro ahí a veces va bien. Entonces, hay tantas maneras para incluir la lectura en todos los aspectos. Uy, perdón, se me ha escapado mi pantalla. Ahí está. Ok, además, ¿qué más se puede hacer en casa? Podemos hablar de lo que hacemos, usar oraciones completas. Eso es algo muy importante. Muchas veces con los niños pequeños acabamos diciendo las cosas de una manera más sencilla y es súper importante no hacer eso. Queremos hablarles con oraciones completas, con un vocabulario más avanzado para ayudarles a ellos a desarrollar eso también. También podemos describir lo que vemos, podemos cantar juntos, podemos medir, podemos hornear, construir, cocinar. Podemos hacer tantas actividades juntos y todo eso está conectado a lo que hablamos al principio, que era el desarrollo de la lengua receptiva y la lengua expresiva. ¿Verdad? Que al cantar los niños están desarrollando su habilidad del habla o de hacerles preguntas. Primero lo tienen que recibir y luego tienen que expresar una respuesta. Todo eso les ayuda en su desarrollo del lenguaje y eso se transfiere a su lectura. Some things that you can do at home in addition to what we already talked about is talking to your child a lot. Use complete and full sentences when you talk to them. A lot of times when we talk to children, we lessen our vocabulary. We speak to them in shorter sentences.
it's really important that we talk to them with a complete vocabulary, because that's the only way that they'll then develop that vocabulary of their own and that understanding. Describing what's around you, singing together, baking, crafting, constructing, all of these different things contribute to a child's development of what we talked about at the very beginning of expressive and receptive language. When we ask children open-ended questions, they first have to take that in, they have to receive it, and they have to process, and then they have to develop an answer that they can express with their own language. And all of this connects to their language development, which in turn connects to their literacy development. Students who typically have high language abilities have greater success rates in literacy and learning to read and write. Es muy importante destacar que los estudiantes o los niños con habilidades más fuertes, digamos, en el lenguaje, su habilidad de hablar y expresarse y escuchar, normalmente tienen más facilidad y en la lectura y en la escritura, y lo pueden desarrollar mucho más a fondo. Ok, entonces vamos a hablar un poco de algunos detalles de cómo se aprende a leer, porque es un proceso no natural. Eso es muy importante destacar, que no nacimos con el cerebro listo para leer. Es algo que tenemos que aprender. Y es algo que alguien nos tiene que enseñar. No es un proceso natural. Hablar sí, pero leer no. Y es muy importante reconocer eso, que es un proceso muy, muy complejo. Y es increíble que como seres humanos podemos llegar a hacer esto. Entonces, para aprender a leer, hay algunas cosas. Tenemos que adquirir el conocimiento de los nombres y los sonidos de las letras. También tenemos que entender cómo funciona el texto impreso. Tengo que entender que hay palabras escritas y hay que leerlas. También hay que desarrollar una conciencia fonológica y fonémica, o sea, la habilidad de reconocer los sonidos. Si yo digo gato, tengo que escuchar g, a, t, o, gato, y esos sonidos juntos forman una palabra. Y eso se desarrolla a través del oído. También hay que desarrollar la habilidad de decodificar, de poder mirar letras, saber los sonidos, juntarlos y crear una palabra con algún significado. Y luego, más allá, tenemos fluidez, vocabulario y comprensión, que son las habilidades un poco más avanzadas una vez que un niño, una persona haya aprendido a descifrar el código. Y voy a hablar un poco más de eso en un ratito. Okay, so as we start to think about your child in school, how are they learning to read? Learning to read is an extremely complex process that is not natural. And that's really important for us to point out, that we aren't born ready to learn to read. It's something that we have to be taught how to do, and it's very complex. And there's so many different layers to it. Really important is that we have to acquire knowledge of letter names and sounds. We have to acquire concepts about print, meaning that I have to be able to understand that there's words on a piece of paper and that they have some sort of meaning. I have to understand how a book works. Do I hold it upside down or do I turn it the other way? Also, we have to develop both phonemic and phonological awareness, which is our ability to hear sounds. So if I tell you the word cat, and you have to be able to notice k, a, t, cat, and I have to hear all of those sounds within the word. I also have to develop an ability to decode, which means when I look at those letters, I have to know the sounds that those letters represent, and that I have to be able to produce them to then create some meaning behind what that word is. And then the higher level skills that we start to talk about as reading progresses, we talk about fluency, we talk about vocabulary and comprehension, which I'll talk about a little bit later. Really, what we are going to talk about a lot about today is children's ability to crack the code, is what we call it, so that they can then do these more complex reading skills. Okay,
So the first thing that we'll talk about here is phonological and phonemic awareness. And I'm going to give you a little quiz as we're doing this. So this means the ability to hear and manipulate sounds. So sounds are all around us. We notice sounds in our environment. We can develop this by singing songs. We can read stories. We can say rhymes. We can notice sounds that are in words. So I want you to think right now, if I told you, like before, cat, how many sounds do you hear in the word cat? Think about that for a moment. Cat, right? I have to be able to recognize that cat has 3 phonemes, that has 3 sounds that can then be combined together to make the word cat. Okay. Si hablamos de la conciencia fonológica y fonémica, estamos hablando de la capacidad de escuchar y trabajar con sonidos. Sabemos que hay sonidos a todo nuestro alrededor y reconocemos que hay sonidos en todo nuestro ambiente, nuestro entorno. Podemos desarrollar la conciencia fonológica y fonémica a través de cantar canciones, de leer en voz alta, de reconocer rimas o producir rimas. Por ejemplo, si yo digo a un estudiante, reconocer rimas, ¿qué notan? ¿Qué tienen en común estas 2 palabras? Y me dicen, ay, sí, maestra, reconocer rimas. Las 2 palabras empiezan por el sonido R. O también reconocer los sonidos en las palabras, las diferentes partes. Y todo eso se puede hacer en casa también. Ustedes pueden tener una conversación con sus hijos y pensar, yo estoy pensando en mi vaso, vaso. Tú puedes pensar en otras palabras que comiencen por b. Y entonces los estudiantes pueden comenzar a pensar en eso y eso les ayuda a desarrollar su conciencia fonológica y fonémica que al final les va a beneficiar para su lectura. Entonces tengo una prueba para ustedes. ¿Cuántos sonidos se escuchan en la palabra gato? Quiero que piensen, ¿cuántos sonidos? Gato. G, A, T, O. Okay. En la palabra gato hay, muy bien, veo, hay 4 sonidos. Muy bien, te veo, Julio. Excelente. Entonces, eso es algo que podemos hacer en casa, que es parte también de desarrollar esa lengua expresiva y receptiva para poder ayudar con la lectura. Okay? This is something that you can do at home as well. Think of rhyming, think of identifying letter sounds that you hear all around you with your child, just as you're having a conversation or you're walking down the street. También para desarrollar la lectura tenemos algo que se enseña en la escuela que se llama la fonética. Y esa es la habilidad de decodificar o leer palabras. Y sencillamente es la relación entre letras y sonidos. Es que yo puedo ver la G y yo sé, al ver la G voy a decir G, G. Y yo veo la A y voy a decir A. G, A, Ga. Y yo puedo reconocer eso. Y veo la T y la T representa T y la O representa O. Y entonces yo puedo juntar todos estos sonidos para crear una palabra. G, A, T, O, gato. Y así es como aprendemos a leer y empezamos a descifrar el código. Y esto es algo, familias que están aquí, que es muy difícil para los niños y es algo que tenemos que practicar miles y miles y miles de veces, que no es algo que se aprende la primera vez. Así que por favor tengan paciencia, que no es algo que se aprende en un solo día, es algo que practicamos todos los días y está bien. Si su hijo o hija no se acuerda o no puede hacerlo después de la primera vez, no hay ningún problema. Es algo que se practica mucho y que sí que lo van a poder hacer. The next part of learning to read is what we call decoding, or this ability to read words. And really what we're doing is thinking about the relationship between letters
and sounds. So when I see this letter C here, I can know in my brain that C represents the sound K, that A represents the sound A, and T represents the sound T. And that together I can blend those sounds, cat, cat. And then I know that this word together says cat. This is something that is very, very challenging for students to learn how to do. If you think about this like cognitive process that they're going through, they have to first recall that the C says K, and then they have to recall that the A is A and T is T, and then they have to be able to blend those together. And then in their brain, those sounds blend together to produce meaning, which is a very complex process. And so I really want to encourage you to not get discouraged if your child is not understanding or they're needing more support and you're thinking, we've practiced the word cat 10 million times. It's okay. Maybe you have to practice 10 million and one times. It's something that we do over and over and over again, because then these words are getting mapped to their brains so that it becomes something that they can read fluently. And so that this ability for children to crack the code is what we call it, so that they are able to read fluently. And I'm sure that you can imagine probably what you're seeing your children do when they get there and they're trying with the sounds, right? They're looking and they're saying, and so what you can do is just remind them, like, what sound does the C make? What sound does the A make, right? Think about those things. Seguramente ustedes han visto a sus estudiantes intentar leer libros que sus maestros les habían mandado a casa, y es algo que ustedes pueden hacer en casa, es apoyarles con esto de decir, si están intentando leer una palabra, en lugar de decirles la palabra, ¿verdad? Es apoyarles en reconocer los sonidos, decir, ok, recuerda, ¿qué sonido es? ¿Qué dice? Y a lo mejor les tenemos que ayudar poquito a poquito, pero queremos realmente darles la oportunidad a los niños que intenten hacerlo. Ok. Otra parte de la fonética, hay dos partes aquí. Hay la parte de decodificar, que es leer, y la parte de codificar, que es escribir o deletrear palabras. Entonces, a lo mejor yo puedo leer la palabra gato, pero luego digo a mi hijo, ay, ahora te toca escribir la palabra gato. Y yo les digo que este proceso es mucho más difícil para los niños. Entonces, muchas veces lo que hacemos, tenemos un cartelito, tenemos algo que ellos pueden usar como referencia para ayudarles a recordar. Si digo gato, g, y a lo mejor miro aquí, digo g. Ah, sí, yo sé que es la G, me recuerda porque veo gorila, sí, g. Y entonces pueden usar estas herramientas para ayudarles en su codificación de las letras. Y esto es un proceso también que tarda y es algo que hay que practicar tantísimas veces hasta que se como concrete en la mente de una persona. So on the other end of phonics, we have decoding, which is the part of reading, and then we also have something that's called encoding, which is spelling words. And this is something that is traditionally much more difficult for students to do because it requires a whole other level of recall and recognition of sounds. So first, if I need to write the word cat, I have to first recognize that cat has sounds, and then I have to be able to know, how do I write those sounds? So if I hear k, how do I write k? And if I hear ah, how do I write ah? And so this is definitely a very challenging process that we usually give students some tools to use so that way they are better, they're more successful. And so I might give my child a little chart, and many of you, I'm sure you've seen these at home that are sent, and that they can use these to support in writing words. Y aquí solo quería enfatizar, porque lo dije en inglés y se me olvidó decirlo en español, que esta parte es donde reconocemos la grandísima importancia de esa conciencia fonética. Porque si yo quiero escribir la palabra gato,
tengo que saber cuántos sonidos hay en gato. Entonces, si le digo, ok, gato, escríbelo, tengo que reconocer G, A, T, O, y luego tengo que encontrar la letra que representa ese sonido. Entonces, es un proceso bien complicado, pero es algo que los niños logran hacer. Ok, ahora vamos a hablar un poco de los tipos de libros que los niños quizás tienen en sus mochilas. Hay 4 tipos de libros aquí. Tenemos libros decodificables, libros de patrones, libros nivelados y libros tradicionales. Y todos estos libros tienen un propósito distinto y ustedes al saber ese propósito van a poder darles un poco más de apoyo a sus estudiantes. So here, we're going to talk a little bit about different types of books that your child might receive from their teacher. These might come home in book bags, in their backpack. And these books each have a distinct purpose for what they're used for. And by you as a parent knowing that purpose, you'll be able to better support your child at home with their literacy development. So we have decodable books, pattern books, level books, these are kind of the same, and then trade books, which we'll talk a little bit about. And as you can see here, this last one here, trade books are just regular good books that we traditionally read. Okay, and I'm just gonna skip this here because I just want to show you what this looks like. Okay, entonces un libro decodificable, y si se acuerdan, les pongo a prueba. Si se acuerdan, lo de decodificar significa de leer los sonidos. Entonces, un libro decodificable es un libro que solo tiene los sonidos o la fonética que ya se ha enseñado. Por ejemplo, si en mi clase estoy enseñándoles a los niños cómo leer ga, ge, gi, go, gu, entonces yo le voy a dar un libro al estudiante que solo contiene palabras con ese patrón para que expresamente practique ese patrón. Entonces es bien importante que ustedes como padres, como madres, como abuelas y abuelos, que pregunten a los maestros como en qué se están enfocando. ¿Se están enfocando en las letras, en las sílabas? ¿En qué se están enfocando para que yo pueda apoyarle más a mi hijo o hija en casa? Entonces, como pueden ver aquí, Guido va a una gala. Es una velada que alaba a Guido. Aquí podemos ver que estamos estudiando la gui, la ga, aquí, la ga, aquí. Y entonces es una destreza específica que queremos que los niños practiquen. Y muchas veces en este tipo de libro, y se los voy a enseñar acá, al final hay el enfoque y dice aquí palabras con ga, go, gu, ge. Y aquí dicen el tipo de palabra que se encuentra en este libro. Y entonces usted puede leerlo y decir, ok, yo quiero que a lo mejor se va a equivocar en otras palabras, pero este es nuestro enfoque y quiero enfocarme en esto, porque esto es lo que queremos que mi hijo o mi hija sepa. ¿Okay? Entonces, en los libros pueden buscar esto y si no sale, no tengan miedo, no tengan dudas, pregúntenles a los maestros. Díganles, maestra, maestro, ¿en qué se están enfocando en la fonética en la escuela? Porque yo quiero darle más apoyo a mi hijo. Okay. So when we talk about decodable texts are texts that are controlled and they're written with a specific phonics skill. And so these texts, sometimes they're not the most interesting, but they're very, very important so that your child practices a specific skill that they were taught by their teacher. And so this text specifically in English is focused on the long A sound. And so when we have these types of books, oftentimes, because they're written specifically for this purpose, they'll have a little page in them that will tell you what the focus is. And that way you can know that when your child is reading this is where you really want to encourage them. Like,
Okay, sound it out. Use everything that you learned that your teacher taught you. Remember, how do we read these type of words? Because this is what they're trying to master by reading these specific books. And so definitely look, the book can even help you, that it has these little clues that will support you and what you can even focus on with your child during that specific reading. And please, if you have any doubt, ask your child's teacher. I can't encourage you enough to ask them and say, hey, what are you focusing on in phonics or in word study? What is the big area? What's something that I should work on in phonics with my child at home? Because the more practice that they get, the quicker they're going to learn it and pick it up. And the quicker kids are able to crack the code, is what we call it, the quicker they get into books that are a lot more fun and that they enjoy a whole lot more. Because a lot of kids don't really like these books because they're just a lot of practice. They might like them, but there's so many other books out there that are beautiful and relevant to them that they'll enjoy so much more, but they have to be able to read them. So it's really crucial that they practice this skill. Another type of book that they might have, and I'll do this in English and then I'll go back, is a leveled text. And so at the very beginning, when students are learning to read, so if your child is in kindergarten or even first grade right now, your child might be reading pattern books, pattern leveled text that follow like, this is my plate, this is my bowl, this is my cup. And the purpose of these books are really at this level is for children to be able to understand that there's one word that I point with my finger to one word, right? This is my plate. So I'm pointing 4 different times, and that they're understanding that books can follow different patterns and that there's different meanings to them. My focus here is really not that kids can decode the words. I just want them to understand how books work. And so when we're at the lower range of leveled text, that's what we're doing. As children get higher into leveled text, those books are written for a specific purpose that is also really important for kids to practice. So it might be focusing, they might be on a level M book, and so they're focusing on looking at multiple problems in a story and multiple solutions, and we want to support them in being able to do the work of that book, again, as a tool or a bridge so that they can get into any of those traditional books. So if they have a huge Harry Potter book that they want to read, that they're then able to read that book, and that it's a little bit more, but there's steps that we take to be able to get to that point. Otro tipo de libro que a lo mejor ustedes van a ver en las bolsitas de sus hijos son libros nivelados a niveles más principiantes. A lo mejor van a ver libros de patrones, digamos, entonces como este es mi plato, esta es mi cuchara, que siguen un patrón fijo. Y realmente el punto aquí no es que descodifiquen las palabras, sino que entiendan los conceptos del texto impreso, que entiendan que aquí hay 4 palabras y que si hay 4 palabras, yo solo voy a decir 4 palabras, no me voy a inventar lo que dice en la página y yo voy a seguir ese patrón. Entonces, es muy importante con este tipo de libro que el niño señala a cada palabra, es decir, enséñame, este es mi plato. O, por ejemplo, si el niño dice, este es mi bowl. A ver, mira esta palabra otra vez. Empieza por pa, 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 pero tú dijiste bowl. ¿Qué otra palabra podría ser? Porque no queremos que los niños simplemente estén adivinando, sino que queremos que estén usando todo lo que ya saben acerca de cómo funciona las letras y los sonidos. Y finalmente, y voy a regresar a eso en un segundito, finalmente tenemos los libros tradicionales, los libros de toda la vida, los libros geniales que todos los niños quieren leer. Este libro es increíble, se llama Los deseos de Carmela, se los recomiendo. Y estos libros son al final los libros que los niños quieren leer y a lo mejor no pueden leer estos libros todavía, pero no significa
que no deberíamos darles la oportunidad de interactuar con este tipo de libro. Este tipo de libros son los libros que podemos leer en la cama, en la bañera, en el carro, lo que sea, pero son los libros que van a ayudar a los estudiantes a desarrollar un amor para la lectura y también desarrollar esa familiarización con la lectura. The other type and last type of book that I'll just share briefly with you are what we call trade books. They're just traditional books that everybody wants to read, that are beautiful, that they're culturally relevant to our kids. And this specific book here is also available in English, and I highly recommend it. And it's something that your child might not be able to read themselves right now, but it's really important that we still give them the opportunity to interact and engage with these types of books, because this is really where students start to develop their love for reading, that books can be engaging in different ways. It's where they start to be able to have rich conversations, right? Developing that receptive and that expressive skill of first I listen to a story and then I can talk about it with someone. All of this really supports their literacy development. And it's something that's so critical so that students not only think that reading is work, but reading is really something that we can do for enjoyment, and that's something that is additive and beneficial to our lives. Okay. Entonces voy a saltar esta parte. Bueno, sí que voy a hablar rapidito de esta parte, porque si usted está leyendo un libro tradicional con su hijo o su hija, es muy importante porque luego ellos pueden expresar lo que piensan y pueden usar todo lo que habían leído para aplicar a otras partes de su vida. Entonces, ustedes en casa pueden apoyar la lectura solo al desarrollar un volumen y resistencia para la lectura, o sea, es leer mucho y por mucho tiempo. También pueden hacerles preguntas sobre cómo funciona el libro, preguntas antes de leer. ¿De qué se va a tratar este libro? ¿Y por qué crees eso? No simplemente una predicción, pero ¿por qué? ¿Por qué sabes? ¿Por qué piensas que en este cuento habrán pájaros? ¿Cómo sabes eso? Es muy importante hacerles esas preguntas, y no solo preguntas de sí o no. Queremos que los niños hablen y que hablen mucho. Luego, hacer preguntas mientras leen, hacer conexiones, crear imágenes en la mente. Todo esto les ayuda con su desarrollo de la lectura. When you're reading these type of trade books, there's really multiple benefits and things that you can do. One of the greatest parts is encouraging volume and stamina, meaning that you're reading lots of books and you're reading for long periods of time. Other things that you can do with your child as you're reading books with them, ask them questions about how books work. Ask them questions before you start reading. What is this? What do you think this book is going to be about? But not just letting that slide by, you also have to make sure you're asking them why. Why would you think that? If you're telling me this book is going to be about birds, what makes you think that? Why would that, right? So that they're making these logical predictions and they're using all parts of the book to be able to make those predictions. You can also support them in making connections, whether it's to your own lives or to other books you've read or to TV series or movies. And just think about how you can visualize together with your child. What image is created in your mind? Ask your child, like, what do you see as I'm reading you this story? What's going on in your head? So that we're developing what we call metacognition, this thinking about what they're thinking. And as always, reflect with them. Did you like this book? Why? Why not? Would you read this book again? What are different ways that you can just constantly engage your child without asking them too many questions as well, because we don't want it to feel like a quiz. Okay. And this last part that I'd like to share with all of you is just some questions that might be beneficial for you to ask your child's teacher. Some questions you might want to think about asking is what level is my child currently reading at? Because if you know the level, then there's and there's a resource that you can look at to know exactly what you should work on with them at home.
You can ask what specific phonics skills that they're working on so you can continue to emphasize that at home. Ask your child's teacher, how much time does your child get to read at school? We know how important it is. We saw that at the beginning. So how much time are students getting to read? If they're not getting a lot of time to read in class, then we have to make sure that at home we're giving them time to read. What resources are available that I can use with my child, right? What are different things that aren't worksheets, by the way? We don't want kids just filling out worksheets. What are meaningful things that I can do with my child? And it's also really important to know, where is my child currently at according to the benchmark? So if right now my child is supposed to be reading at this level, where are they? And what do you think about that? Where are they progressing? Are they not? And what can I do if they're not? Hay algunas preguntas que ustedes pueden hacerles a los maestros de sus hijos que serían bien importantes y que sí que les brindaría bastante información. Sería, ¿a qué nivel actual está leyendo mi hijo? ¿Cómo ve usted el progreso de mi hijo, mi hija, según el estándar actual? Porque si usted sabe el estándar actual y sabe el nivel, usted va a poder darle un poco más apoyo en casa y el maestro puede darle información de qué tienen que hacer exactamente a ese nivel. También les puede preguntar en qué se están enfocando en la fonética, ¿verdad? Como hablamos antes, si se están enfocando en gage y gogu, entonces ustedes pueden practicar eso en casa. ¿Por cuánto tiempo leen en clase cada día? También pueden pensar en eso, porque sabemos lo importante que es leer al menos 30 minutos al día. Entonces, si nos enteramos que solo tienen 10 minutos para leer en la clase, entonces tenemos que recuperar ese tiempo en casa. Y es bien importante saberlo. Y también no tengan dudas de preguntarles a los maestros, ¿hay algún recurso que recomienda para usar en casa? Porque ellos pueden darles más información sobre lo que ustedes pueden estar haciendo en casa según lo que el maestro o la maestra está haciendo en el salón. Pero claro, como lo que ya compartí con ustedes, y espero que salgan hoy de esta reunión con diferentes ideas de cosas que pueden hacer en casa que son bien fáciles y no tienen que preparar nada. Simplemente es hablar, cantar, leer libros con sus hijos y les va a beneficiar un montón. Entonces, eso es todo de mi parte. Disculpen por hablar tanto tiempo. Si estuviéramos en persona, haríamos cosas más interactivas, pero agradezco tanto su paciencia y su respeto. Si tienen cualquier pregunta, aquí estoy. Y también les dejo mi correo electrónico para cualquier cosa. Sinceramente, de todo corazón, aquí estoy para ayudarles. So I will leave it at that. If you have any questions, please ask. I apologize for talking for such a long amount of time. If we were in person, it would be much more interactive, but I do hope this information is beneficial to you. And you have my email below. Please do reach out to me if you need anything at all. I'm truly mean that, and I'm more than happy to support you in anything that I can. Okay. ¿Alguna pregunta? Any questions? Voy a dejar de compartir. Sí, el señor Julio. El meeting de junio 11, ¿a qué horas va a ser cuando vayamos mandatorio a la escuela de Friends? Va a ser durante el día. Ok, ¿ustedes van a mandar email o algo de información? Ya, le mandamos toda la información sobre eso ya cuando se acerca un poco más. Ok, muchas gracias. Ajá. ¿Alguien más? Unas preguntas para señora Stephanie. Carla, sí, ¿cómo no? Hola, Stephanie, muchas gracias por toda la información que nos dio. Yo quiero hablar acerca de mi hijo, que es Kenan, tiene 8 años. Él está en segundo grado. Ok. Él está leyendo ahorita en la letra H. Pero el detalle es de que yo no sé si, así como está en segundo grado él, la maestra lo pone a escribir libros. Ya lo está empezando a escribir libros, pero no sé si está bien de que ella quiera que los niños lo hagan perfectamente, casi como un escritor,
o está bien que ellos, o sea, cuáles serían las palabras que ellos tendrían que poner, o sea, lo que se imaginan o no sé, la verdad es que eso me tiene bastante confusa. Claro, yo la entiendo y sabe que es un salto, ¿verdad? A segundo grado, las expectativas suben. Eso de escribir los libros enteros es algo bastante normal de segundo grado y está bien. Y lo que queremos es que los niños usen todo lo que saben para aplicarlo a su escritura. Entonces, no hay un requisito del tipo de palabra que tienen que usar, simplemente es que queremos que apliquen lo que han aprendido en su escritura. Y absolutamente no queremos la perfección. Y si hay una maestro diciendo, queremos la perfección, pues usted me avisa y eso es otra conversación que podemos tener. Pero es que no, eso no es lo que queremos, ¿verdad? Que queremos que los niños apliquen lo que se ha enseñado, porque no podemos tener la expectativa de que hagan cosas que no se les ha enseñado, ¿verdad? Exacto, sí, porque la verdad es de que eso fue el año pasado, cuando apenas, creo que fue para, a mediados cuando empezaron las clases, Mm. como en octubre o noviembre, algo así. Entonces, la maestra le estuvo dejando muchísimos, creo que han escrito como unos 3 o 4 libros los niños. Es más, yo le estuve ayudando, yo busqué información acerca de la India. El niño le interesó muchísimo acerca de la India, se aprendió hasta los 10 países más grandes del mundo. Porque le interesó, pero el problema es de que a veces él escribía, tal vez no lo escribía correctamente, Ujú, ujú. pero él cuando la maestra ya le decía, pues ya la maestra le decía que no, que estaba mal, entonces él empezó a crear eso en su mente Mm, de que yo no puedo, y se quedaba así. Entonces, una vez, pues como yo estaba muy frustrada, claro. yo lo que hice fue que yo lo empecé a escribir. A mí me gusta mucho, todo lo que tenga que ver con lenguaje y todo eso. Entonces, yo le ayudé a como Ujú, yo puedo, solo que en lo que falla un poquito son en las comas y en los puntos. ujú. Pero traté de hacérselo yo para ver si la maestra decía algo y aún así dijo que estaba incorrecto. Ja. Pues Entonces, la verdad que me tiene bastante como así. Entonces, no sé de qué claro, forma decirle a la maestra, claro. porque el niño no es un escritor, ahorita el niño no es un escritor, entonces la verdad que me tiene un poquito así eso. Sí, da un poco de angustia eso, me imagino, ¿no? Entonces, lo que yo, sinceramente, lo que yo haría sería tener esa conversación. Yo entiendo que podría ser un poco difícil, ¿no? Y igual sería nomás ir de la perspectiva de yo como mamá, yo quiero entender las expectativas que tiene usted en el salón y qué se espera de mi hijo, porque lo que yo tengo entendido es esto y me gustaría saber las expectativas de usted y también me gustaría compartir con usted que como mi hijo sí que le gusta mucho, pero le afecta tal cosa y cómo podemos trabajar juntas como un equipo, porque eso es bien importante para los maestros, que seamos un equipo, ¿verdad? Porque no podemos hacerlo si los maestros no pueden hacerlo sin los padres y los padres sin los maestros, ¿verdad? Entonces yo creo que es eso y sé que puede ser bien difícil, ¿no? Como llegar a eso, pero yo le daría ánimos para hacer eso, de preguntarle cuáles son las expectativas, cómo se enseña. Y yo sé que es un poco difícil ahora en los tiempos de COVID, pero fuera de los tiempos de COVID, sí, ay, bueno, puedo pasar por el salón durante la clase de escritura para observar, porque yo como mamá me interesa tanto ayudar que quiero, ¿sabe? Como cosas así que igual no es posible eso, pero es una opción que podría ser. Pero sí que es ir con preguntas, ¿no? Para entender. Y luego, y también decirle sinceramente cómo se siente el hijo y al final, si la mamá está haciendo el trabajo del hijo, el hijo no está aprendiendo, ¿verdad? Y entonces perdimos como, ¿por qué estamos haciendo esto? Y eso no queremos, no es porque queremos sacar una A, ¿verdad? Queremos realmente que aprenda. Entonces, yo creo que es tener esa conversación para llegar a un acuerdo. Igual hay nomás como un malentendido. Puede ser, no estoy segura. Espero que le ayude eso. Sí, muchas gracias. Y de nada, de nada. ¿Alguna preguntita más o comentario? Ernesto, dígame, señor.
abre tu micrófono. Can you unmute, Ernesto? Ahí. Me estaba tardando porque pues todavía estoy trabajando en usar un mouse correctamente. Oh, sí. Entonces lo que quería decir es que me estaba lavándome las manos Ujú. porque ya voy a comer. Ajá. Entonces no sé lo que dijiste. No sé lo que dijiste. Ok, está bien, está bien. Yo pensaba que tú querías compartir algo con nosotros, pero está todo perfecto y me encanta que tú te estás lavando las manos porque así nos cuidamos, ¿verdad? Y además faltan más días para que se termine COVID. Sí, es verdad que entonces tenemos que ir con cuidado todavía, ¿verdad? Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros. Muy bien. ¿Alguna preguntita más? Any questions? Y si hay algún recurso que yo compartir al que a ustedes les gustaría acceso, que puedo compartir eso con Ariel y encantada de compartir esa información. If there's any information that you would like that I already shared that you'd like to receive like through email or anything, please let Ariel know or you have my email address and I'm happy to share that with you. Sí, Ernesto. Mi mamá quiere compartir algo. No, yo tengo Ernesto está aprendiendo a leer tanto en inglés como en español, está en Qué primer bueno. grado. No es porque sea mi hijo, pero yo siento que va muy avanzado porque lee muy bien en los dos idiomas y los diferencia muy bien. Qué Pero bien. tengo una preocupación que él ya no quiere, se resiste a leer en español y se está resistiendo a hablar en español. Entonces, ¿qué me puedes aconsejar para motivarlo en ese sentido? Claro. Sí, bueno, primero de todo es algo muy común, o sea, que no se sienta sola porque es algo, he hablado de eso con muchísimas familias en mi carrera y una cosa que yo sería, bueno, encontrar libros que les interesen mucho, eso es bien importante, ¿verdad? Como pensar en los intereses de él, eso es como número uno, ¿no? Porque claro, yo tampoco quiero leer libros aburridos o lo que sea. Entonces, igual, y no se preocupe si él quiere leer libros que parecen a lo mejor que no están a su nivel o que parecen demasiado fáciles, algo, porque lo que queremos hacer es inculcar eso como el amor de la lectura y como para que no lo rechace, ¿no? Que para eso, entonces, creo que las bibliotecas ahora sí que están abiertas, digo, y que eso sí que es una súper buena opción. También no sé qué tipo de libros tiene en su salón, pero eso es una cosa. También algo que yo hacía con los niños en mi clase era, a veces es como, ok, yo sé que tú quieres leer este libro en inglés. Primero, enséñame cómo lees estos 3 libros en español y este es tu libro, le llamamos libro de postre, es tu postre, puedes leer este libro. Entonces, son diferentes estrategias que podemos usar. Y por el tema del idioma, también le quiero asegurar que es normal, porque en su cerebro hay 2 idiomas que se están desarrollando y él está en ese mundo de averiguar como, ok, con mamá hablo en este idioma, en la escuela aquí, y entonces es normal para el desarrollo y tú le puedes recordar como, ay, por favor, Ernesto, háblame en español porque vamos a practicar aquí y luego me lo cuentas en inglés también, así yo también voy a mejorar, lo que sea, pero son cosas así que podemos hacer, pero sinceramente no se preocupe, hay maneras para ayudarle bueno, a darle ánimos, ¿no? Esa motivación para leer más en español, pero y que no tenga miedo de ponerse un poco firme también, a veces de decir, sí, vamos a leer 3 libros en español y luego uno en inglés o lo que sea, puede ser un juego, pero es normal. ¿Tiene qué? ¿7 años, Ernesto?
7 años, y entonces pensamos en que se está desarrollando su cerebro y es totalmente normal. Así que usted tranquila, que es algo muy positivo y que todo lo que él está haciendo lo está haciendo en 2 idiomas, que es un lujo al final. Sí, gracias. Sí, de nada. Sí, el señor Gustavo. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, tengo 2 hijos, ¿verdad? Uno está en 4º grado Ujú. y el otro está en kinder. Hola, Ariel. Pero mi hijo, el de 4º grado, él le gusta leer, pero tengo problemas con él, que él solo le gusta leer libros cómicos. Ajá. Y casi no llama mucho interés en otro tipo de libro. Él le encanta leer, pero solo muchos libros cómicos. Bueno, sí, yo eso también lo había escuchado varias veces y siempre pregunto después cómo, bueno, él está leyendo de verdad o está solo mirando las imágenes, ¿verdad? Porque queremos, sí, leer los libros cómicos está súper bien, y hay muchos beneficios al final y es algo que se tiene que desarrollar también. No es fácil leer un cómico. A la vez queremos asegurarnos de que sí que esté leyendo las palabras escritas y entonces es algo que hay que encontrar ese punto en el medio, ¿no? Porque no queremos decirle, no, tú no, ya no puedes leer los cómicos, porque entonces igual va a perder ese amor para la lectura. Pero igual como le estaba aconsejando la mamá de Ernesto, que quizás es eso de encontrar otro libro que le interesa mucho, ir a la biblioteca, encontrar libros del salón y entonces crear como una pila y decir, ok, primero quiero que tú leas y entonces una vez que tú hayas leído este libro, ahora puedes leer tu cómico, ¿no? Entonces como casi como un premio. Entonces es, para mí, como decimos en inglés, es win-win, como ganamos por los 2 lados, porque él está leyendo otro libro y luego sigue leyendo lo que le gusta y no queremos quitarle eso, pero es algo que podemos encontrar como un punto en el medio, ¿verdad? Y realmente sí que le quiero también asegurar que leer cómicos sí que es positivo y es algo bueno y creo que como para mí también cuando yo aprendí a leer, como ver como imágenes y todo eso con un niño de cuarto es como, no, ya eres demasiado mayor para eso, ¿no? Pero sí que hay beneficios y hay libros que es mucho más de las palabras, sino el nivel de comprensión. Entonces, también usted podría hacerle más preguntas sobre lo que está leyendo y sobre lo que él piensa, lo que ha aprendido de lo que ha leído. Entonces, igual eso también sería algo que podría hacer para apoyarle con eso. Sí, él tiene muchos libros, me hace comprarle de esos cómicos del Dogman, del perro. Sí, claro. Ese libro le encanta mucho, tiene colección de libros de eso. Y luego no me dice, cómprame otro libro, pero sí, siempre quiero seguir leyendo estos libros. Sí, eso es muy común. El Dogman sí que les encanta a los niños y Sí, eso le encanta. sabe que yo les digo que sí que queremos y a veces como lo que decía antes, a veces tenemos que ponernos un poco firmes como sí, tú puedes leerlo después de leer X cosa, pero sí que quiero destacar que el hecho del Dogman o esas series, sí que hay, y todos los estudios nos dicen que los niños que leen series de libros, ¿no? Que hay varios libros con los mismos personajes, están vinculados a los que leen como por toda su vida. Entonces, les decimos como lifelong readers, los que leen para siempre. Entonces, lo que sí que queremos hacer es animarles a que lean series. Es súper importante eso. Okay. Igual entonces, ahora que estoy hablando con usted, estoy pensando, quizás es algo que podrían hacer de encontrar otra serie, ¿no? Y darle como, sí, y tú vas a poder leer todos los libros en la serie de
no sé qué, de los futbolísimos o lo que sea, porque eso sí que engancha, ¿verdad? Y muchas veces con los niños es eso, que tenemos que engancharles. Y sabemos que el Dogman sí que engancha y tenemos que encontrar otras maneras también. Sí. ¿Sí? ¿Tiene Ok. sentido eso, señora? ¿Mande? ¿Tiene sentido eso? Sí, tiene sentido, Ok. sí. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias por sus recomendaciones. y, Claro pues, que sí. Para, Claro ok. que sí, nada. Sí. También vi, a ver, me gustaría leer, perdón. Ok. Sí, estoy viendo eso en el chat del señor Brandon, que dice como sobre la comprensión. Y esto, más que nada, hoy he hablado un poco de cómo aprenden a leer, pero sí que hay otro nivel de la comprensión, que queremos que no simplemente puedan decir las palabras, sino que comprendan, ¿no? Lo que están leyendo. Eso es el punto, es el objetivo de la lectura. Entonces, yo diría que alguna cosa que podrían empezar que podrían hacer para empezar sería como a veces con mis estudiantes lo que hacía era después, imaginen que están leyendo un libro de capítulos o lo que sea, pueden contar como igual 5 o 10 páginas y que pongan una notita y después de cada 5 páginas tienen que pausar y resumir o pensar qué ha pasado hasta entonces. Y luego lo hacen 5 páginas más y 5, porque a veces los niños necesitan como un señal, algo visual para recordarles, ay, tengo que pensar sobre lo que he leído. Muchas veces los niños quieren como seguir rápido, ¿verdad? Quieren terminarlo y lo disfrutan, pero no están pensando. Entonces, es una estrategia muy básica, pero algo que sí que podrían hacer. Y luego en otro momento, si hacemos otro taller, podríamos hablar más de estrategias de comprensión. Que también las preguntas que yo compartí en la presentación ayudarían bastante con eso. Perfecto. Sí, gracias a usted. Excelente. ¿Hay alguna preguntita más? No sé si han cenado todavía. A ver qué van a cenar esta noche. ¿Qué me cuentan? Pero de verdad, gracias a la señora Stephanie. Esto fue una noche increíble. Yo sé que yo que aprendí cantidad. Yo tengo una hija en primer grado que está aprendiendo a leer y es un proceso difícil para los niños, pero con apoyo de los padres, los maestros y de todos van a hacerse super lectores, como dicen en Buenavista. Qué buena. Bueno, gracias a todos por venir y otra vez gracias a la señora Stephanie. Fue un gusto. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, Ariel. Gracias, maestra. Gracias, mi amor. Adiós, Julio. Julio, ¿vienes a la escuela mañana? Sí. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Sí, mañana Ariel. vengo a la escuela. Ya está mejor. Thank Ariel, you. vaya, Gracias. Ariel. Hasta mañana. Bye, Vaya, Ariel. Gracias. Ariel. Bye, Julio. Ariel, bye. Dime, Ernesto, dime. ¿Cómo sabías que yo iba a la Buena Vista? Mira, Porque yo te vi ahí. Ariel.